días. Estoy aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que en sus vidas el Señor esté y siga obrando en su grande misericordia, para bien, para edificación, para aliento y fortaleza. En esta tarde quiero compartir con ustedes el tema: la importancia de nuestro permanecer o de nuestra permanencia en Cristo. Y quiero llevarles a la lectura inicial. Estamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en una parábola demasiado conocida para el pueblo de Dios. Y en los primeros 8 versículos, aunque la lectura podría continuar unos versículos más abajo todavía, hasta el versículo 16. Pero encontramos allí la parábola de la vid. Y por cierto, el subtítulo que encontramos dice Jesús, la vid verdadera. Bien, los primeros 8 versículos de este capítulo 15 del Evangelio de Juan nos dicen de esta manera: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí, y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, continúa diciendo, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vuelve a decir el Señor, y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Versículo 6. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge, se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Esto es lo que hemos leído en la palabra de nuestro Dios. De por sí ya hay que señalar por adelantado algunas cosas: que pámpano que no lleva fruto en el Señor o que no permanece en el Señor, porque esto hacían los judíos con frecuencia, casi era una acción natural, normal para ellos. Todo pámpano o rama que se secaba, que no producía, bueno, era echada en el fuego. Esto era literalmente lo que ellos hacían. Bien. Entonces tenemos el tema ahora: la importancia de permanecer en Cristo. Ya hemos leído en el versículo 1 que Cristo es la vid. Dice que el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, en ese orden, porque Cristo durante su ministerio, su estancia terrenal, dependió completamente del Padre, estuvo unido a Él, desde luego, y así como hay una unidad permanente, constante, del Señor para con el Padre y del Padre para con el Señor Jesucristo, así el mismo Señor desea que nosotros permanezcamos en Él. Esto lo podemos encontrar en otro momento, ahí en el capítulo 17 de Juan, cuando Él pide así, ora al Padre para que nosotros estemos en Él, como Él está en el Padre, y
asimismo apoyar nosotros, tanto en el Padre como en Jesucristo. Pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Es una situación, es algo que se debe dar en la vida cristiana para que funcione. Debo decir, aclarando por ahí, explicando algo por si fuera necesario, nuestra Biblia Reina y Valera emplean el término pámpano, pero la NTV y la NBI, son dos versiones, emplean la palabra rama. Creo que nos parece un poquito más claro el término, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, todos conocemos una planta, todos conocemos un árbol, nos hemos acercado a ellos, los hemos tocado, hemos visto, analizado, observado con cuidado por años, desde nuestra infancia. Sobre todo quienes hemos crecido así, muy cercanos a la naturaleza, digamos. Y la rama es algo que sale en este caso del tronco. Sí, es parte de, pero sale, se desprende de. O es parte de otra fuente, es decir, no puede subsistir o sobrevivir, no puede mantenerse con vida si no está integrada, unida al tronco. En este caso, como el Señor lo ilustra, en la vid, debe estar en la vid. Y bueno, así como la rama o el pámpano tienen y conservan una unión vital, cada rama, cada pámpano tiene una unión, una estrecha unión, y esa unión es vital, es determinante. Bueno, así debemos entenderlo. Nuestra unión con el Señor, nuestra relación con Él, no es que vayamos al lado o caminemos al lado de Él, tampoco que estemos arriba, ni debajo de, ni detrás del Señor, ni delante de. Aunque hay algunos términos aquí que aplicados, vistos de otra manera, como el caso del discípulo, lo que significa ser discípulo, bueno, es alguien que va detrás, imitando el ejemplo, ¿verdad?, siguiendo las pisadas de Jesús, como ya habremos escuchado esa explicación. Así que no es ir o estar en torno, alrededor de Él. Dice el Señor, lo señala muy bien, dice que en Él, dice, debe estar en mí, dice el Señor. Así que esto es muy importante, es determinante. Nuestra permanencia, de ahí el tema, la importancia de permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo, allí entre los versículos, ya adelantaba a ustedes, entre los versículos 4 al 16, la palabra permanecer, ya ustedes lo habrán sumado o contado en otro momento, por supuesto, se emplean 11 veces. ¿Por qué tantas veces? Y ahí está el énfasis tan importante. Sí, el Señor así lo consideró y por eso la repetición. 11 veces la palabra entre los versículos 4 al 16. 11 veces aparece. ¿Por qué? Porque nuestra unión con Cristo es importantísima. Es importantísima, es una relación vital, ya lo dije. Es esencial para llevar fruto. El Señor así lo señala, así lo dice. Y ahí encontramos en el versículo señalado, permanezcan en mí, dice, y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Eso es lo que dice. ¿Sí? Así que hay un proceso de avance y de progreso en esto que hemos leído. ¿Por qué? Porque aparece en esta lectura un avanzar o una situación progresiva. Sí, el estar en Cristo para llevar fruto, luego ser limpiados por el mismo Señor
para llevar más fruto. Y si ya estamos llevando mucho fruto, encontramos en este mismo pasaje que dice el Señor que el propósito de Él en nuestras vidas es que llevemos mucho fruto. Así que hay 3 situaciones allí: llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Así está señalado. ¿En qué consiste el llevar fruto? Hay más de una forma de pensarlo. Y el fruto puede ser, bueno, los nuevos convertidos. Puede significar el traer personas al conocimiento de la verdad, del conocimiento de Dios, a que reciban la palabra, crean en Jesucristo y le den entrada en sus vidas, en sus corazones. Y bueno, puede significar también el fruto del Espíritu Santo. Allí en Gálatas, Pablo, la carta a los Gálatas, capítulo 5, muy conocido el pasaje. Ahí aparecen 9 expresiones, 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y desde luego cuán importantes son. Quiero señalar, lo he hecho en otro momento, en otras exposiciones, que como un contraste, a diferencia de la entrega de los dones del Espíritu Santo, primero a los Corintios capítulo 12, por ahí a partir del versículo 8 al 10, con la entrega de los dones del Espíritu Santo, a partir de uno, por supuesto, de un don, recibir un don del Espíritu Santo, el don se recibe completo para ejercitarlo, para usarlo, para emplearlo. Y diría de inmediato, ya, porque es una capacitación que el Señor nos da de manera sobrenatural, ¿verdad? Y es para usarlo, para emplearlo ya. El fruto del Espíritu Santo no así. Yo entiendo al menos, y así se los comparto, que potencialmente están, o lo recibimos, en el Señor lo recibimos todos. Esas 9 manifestaciones las recibimos de una vez, y que se han de ir desarrollando. ¿Qué queremos pensar? Bueno, que se vayan desarrollando todos de una vez. Esas manifestaciones, esas 9 manifestaciones, esas expresiones del Espíritu Santo se van manifestando y creciendo y desarrollándose todos a la vez. ¿Sí? Entonces, ahí está, hablando del fruto del Espíritu Santo. Y está muy estrechamente relacionado, mientras que los dones del Espíritu Santo tienen que ver directamente con capacitaciones para servicio en la obra de Dios, para ser útiles, productivos también, digamos, en el camino del Señor. Bueno, el fruto del Espíritu Santo es para que se desarrolle en nosotros, en cada uno de nosotros, ese carácter de madurez cristiana. Bien. De las cosas que hemos visto aquí, que señala el Señor en su palabra, es que nos insta, nos exhorta a permanecer en su palabra, Por lo tanto, ¿qué es permanecer? ¿Qué podemos entender por permanecer en su palabra? También digo, habría un proceso, o hay un proceso. Por ahí lo extiende el mismo apóstol, en este caso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, cuando dice que primero oímos la palabra y luego creemos a la palabra y damos entrada a la palabra, recibimos la palabra. Por ahí tengo que ir a capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? También, y si los que recibieron su palabra. Así que esto nos habla de una obra muy especial que el Señor hará a partir de oír su palabra, a partir de prestar atención a su palabra, sí, para que podamos permanecer en ella y la palabra misma del Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Por cierto, todo
porque es una obra maravillosa y tiene que ser plena o llegar a ser plena, completamente desarrollada y completada en cada uno de nosotros. Así que estaríamos hablando también aquí de que el fruto puede ser un corazón y una vida transformada. Y cuando hablamos de una vida transformada es porque el Señor nos lleva también, ¿verdad?, en un crecimiento constante, en un avanzar constante. Yo he referido también en otras ocasiones que en la vida cristiana o crecemos o decrecemos. Ninguno de nosotros, yo así lo he señalado, que no podemos decir, porque la realidad no sería esa. Si se nos preguntara, bueno, ¿y cómo has estado? ¿Y cómo te ha mantenido en el Señor? Bueno, pues yo ahí voy, ahí la llevo. Y señalamos así de manera horizontal. Pues sí, bueno es verlo de otra manera. Que digo, pues vamos avanzando, no estamos estáticos, ¿sí? Vamos así. Pero, pues visto bien, o crecemos o decrecemos. Ajá, en la vida espiritual. No es estar en una sola condición. Eso es permanecer en la palabra. Y, bueno, también se nos insta aquí a que, bueno, obedezcamos a esa palabra, a esos mandamientos divinos. Y quiero ir con ustedes a la primera carta del apóstol Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 24, porque el apóstol Juan, el que escribe el Evangelio, por cierto, el que recogió las palabras de Jesús allá, ahora nos dice aquí, 1 de Juan 3:24, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Notemos ahí la correspondencia, es un verlo de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios en una relación constante y en una permanencia constante. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Bien, ¿cuán importante es esto que dice acá el apóstol Juan? Y es todo esto para que nuestra vida, como ya señalaba, pueda ir siendo transformada, moldeada por el Señor de manera constante. Y se puede expresar, porque tiene que expresarse la vida cristiana, si no se expresa, si no es conocida, si no es vista, pues ¿de qué podría servir, verdad? Estaríamos solo hablando, pues solo palabras huecas, palabras vanas, palabras al aire, ¿verdad? Si no hay ninguna evidencia palpable, ¿verdad?, de que la obra del Señor está siendo una realidad en nuestras vidas, ¿sí?, marcando con esto un estilo nuevo de vida, cualidades internas, desde luego, porque la obra del Señor ciertamente comienza dentro de nosotros, contrariamente hablo en términos generales en cuanto a lo que pudieran hacer las religiones prácticamente en su totalidad, lo que hacen es tratar, tener alguna especie de conexión o trato de obra, o no sé, de afuera hacia adentro. La obra real del Señor, sobrenatural y espiritual de Cristo, comienza desde dentro, de dentro hacia afuera. Así que esas cualidades internas, ese germinar, esa obra interna, esa simiente viva del Señor dentro de nosotros tendrá que aflorar. Un día tiene que hacerlo, ¿verdad? Si realmente la obra del Señor tuvo comienzo en nuestros corazones, para que asimismo alcancemos todos, porque esa es la propuesta del apóstol Pablo, por ahí en el capítulo 4 a los Efesios, a partir del versículo 16, por ahí nos señala algo importante, que todos debemos llegar, todos,
Nadie debe, aunque en el crecimiento cristiano, bueno, unos vamos más creciditos, más maduros que otros, por los tiempos que se van dando de las conversiones, en fin, aunque también se ha visto, ¿verdad?, que hay cristianos que llevan años de convertidos y los alcanzan y hasta son rebasados por nuevos creyentes, para asombro de los primeros. Sí, para extrañeza de los primeros. Bien, regresando aquí a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, permanecer significa que nos quedemos en el Señor, eso es. Que nos quedemos, que estemos en Él. A mí me ha extrañado, y no deja de extrañarme, aunque tal vez se diría, bueno, tenemos que acostumbrarnos a ver eso con frecuencia, ¿verdad? Hoy en día hay una inquietud que yo digo no es de Dios. No es de Dios, porque ¿cuántos entran al Evangelio, por decir, o el Evangelio entra a ellos? Y se hará, o hará al Señor una obra, no sé hasta dónde, profunda, real, genuina, verdadera en esos corazones. Yo, como he señalado eso, disculpen que sea enfático en eso de las conversiones light, sí, que 2, 3 palabras, 5 palabras y ya está como automatizado el asunto. Un clic, un apretar una tecla, un botoncito y ya sucedió. Sí, es verdad. La obra de Cristo en nuestros corazones es rapidísima. Sí, el Señor no tarda. Pero toda vez que el corazón de la persona que pudiera hacer esta llene los requisitos, esté en condiciones, aunque esto no cuenta como obra personal ni mérito ninguno en la persona, ¿verdad?, para ganar el favor divino, o en este caso la salvación, ¿sí? Contrición del pecado, sí, contrición del pecado, confesión del pecado y arrepentimiento del pecado serían, señalo allí, 3 cosas, y sumo, agrego allí la conversión a Cristo. Son 4 cosas que nos corresponderían a todos, sin excepción, porque eso es una regla para todos. Nadie se puede saltar. Dice, yo ya cumplí uno de los puntos y pues ya el Señor que haga lo que tiene que hacer en cuanto a la regeneración, porque a partir de allí ya se verá y se experimentará la obra real del Señor en nuestros corazones. Sí. Entonces, 4 pasos importantes, ¿verdad?, que si alguno no los llena o cubre, insisto mucho, y esto no le cuenta como mérito para nada u obra, sí, sino lo tenemos que hacer por necesidad para que el Señor realmente comience su obra importante en nuestra vida, ¿sí? Y así que cuando estamos hablando aquí, retomo el pensamiento, la idea de que nos quedemos en el Señor, debemos quedarnos en el Señor. Y decía, hoy hay mucha inquietud, como que alguien entra al Evangelio, por así decirlo, y no al templo, no me refiero al templo, o puede entrar al templo. Ya saben, yo no digo iglesia por referirme al inmueble, al lugar, al santuario, la casa de Dios, no lo llamo iglesia. Iglesia somos el cuerpo, la grey, la congregación, los creyentes en el Señor, bíblicamente hablando así es. Y el permanecer en el Señor. Y pareciera que hay algo así como que, ¿verdad?, como quien pasa por ahí, se detiene un poquito donde hay un hormiguero y empieza una inquietud allí, ¿verdad?, como que ya quiere ir y conocer otra cosa y escuchar otra cosa, y otra doctrina y otra enseñanza. Me refiero a cosas que son diferentes a la verdadera doctrina y la palabra del Señor. Así que hasta que no arraiguemos, hasta que no estemos allí bien establecidos en el Señor y que no nos salgamos de con Él,
que no vayamos a ninguna otra parte, aparte de Cristo. No, no, no. Bueno, ahí está el énfasis. Necesito hacerlo, ¿verdad? Señalar esto, para que continuemos y podamos continuar, permanecer y continuar a pesar de todo y sobre todo. Sí, nosotros somos la última generación. Sí, lo he estado diciendo. Somos la última generación. Y lo que está sucediendo es apenas el principio, el comienzo de lo mucho más fuerte que viene, que se avecina ya. Estamos en los umbrales. Sí, por eso cuán importante, considero importante, necesario este tema. Permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Sí. Bien. Insistiendo un poquito sobre los pámpanos, o como le llamaría también las ramas. Su unión, hablando de la vid, su unión orgánica con el tronco significa vida. Es vida para las ramas. Si no están unidos a la vid o al tronco, no podrán ni tener vida, mucho menos llevar fruto. Esto nos habla de la unión fundamental que debe existir entre Cristo y nosotros como creyentes fieles y perseverantes. Citaba del versículo 4, regresamos, volvemos ahí, capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde dice el Señor: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo voy a permanecer en ustedes. Sí. Los pámpanos o las ramas naturales en la vid, por cierto, no, ya los entendemos, ¿verdad? Perfectamente. Estas no ejercen su propia voluntad. Y diríase, bueno, ¿cuál voluntad? No tienen voluntad para escoger ni permanecer o no en la vid. Esto no va a suceder jamás. Simplemente permanecen en la vid o mueren. Pero en el sentido espiritual, ahí las cosas cambian, y tratándose de nosotros, pues esto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque hay un definido acto de nuestra voluntad. No es estar unidos a Cristo de manera inconsciente, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sucedió? ¿Y cómo pasó esto? Bueno, ni cuenta me di. Bueno, no será así. Jamás. Cada uno de nosotros somos responsables. Hay una responsabilidad personal, ¿sí? Y debamos permanecer. Tenemos que permanecer voluntariamente, con un apego. Más adelante el Señor, sí, aparte de hablar del llevar fruto, de permanecer en Él, para que también se dé o tenga como resultado la oración efectiva. Esto lo dice el versículo 7. Más adelante, en el versículo 10, comenzaría el versículo 9, dice: así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Y notemos cómo dice: permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Notemos cómo se van sumando, se van agregando, no solo la fructificación, ¿sí? No solo el buen resultado en cuanto a nuestra vida de oración en el Señor, sino que aquí vemos, ¿verdad? Como dice el versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco, dice el Señor, y permanezco en su amor. Así que
Insisto, somos responsables cada uno para permanecer de manera voluntaria y por amor. Ahora sumemos esto, ¿sí? Que no es solo un sentimiento, ¿verdad? Como pudiera apreciarse o valorarse el amor de Dios, ¿verdad? Sino visto también como un mandato. Es un mandamiento. Y venido a ver, lo sintamos o no, ¿verdad? Tenemos que amar al Señor y por amor a Él, y Él por cuanto nos ama, ¿verdad? Ahí se establece y permanecemos asimismo en el Señor. De lo contrario, hay una exhortación en el versículo 6, no puedo pasarla por alto, aunque ya les citaba en la lectura inicial. Dice el versículo 6, el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y a esto se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden, dice la palabra del Señor. Sí. Bien, así que en este versículo se nos presentan las consecuencias de no permanecer en Cristo. Corremos el riesgo de ser echados como malos pámpanos o malas ramas y ser echados en el fuego. Todavía un poquito más, analizando, extendiéndome todavía en cuanto a la palabra permanecer. Debe ser vista de tres maneras, de tres formas. Número uno, en cuanto a lugar. Ya lo vengo señalando, pero en cuanto al lugar, la palabra permanecer, su significado es quedarse como huésped, alojarse, vivir, residir, mantener una comunión ininterrumpida con el Señor. Esto es día y noche, ¿verdad? Día y noche. Y alguien diría, bueno, ¿y qué pasa cuando dormimos? ¿Estamos todavía allí? Se supone que sí, ¿verdad? Es así. En segundo lugar, con respecto a condición. Esto nos habla de permanecer por una convicción personal, tener certidumbre, saber en quién hemos creído. Así lo dijo desde el patriarca Job, lo señaló el apóstol Pablo en otro momento, ¿sí? Estar aguardando, estar esperando, estar en espera de algo. Miren, quiero llevarlos a algo que señala el apóstol Santiago. Permítanme. Santiago 5, versículos 7 y 8. Y esto nos lleva necesariamente a pensar en la venida del Señor. En la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 7 y 8, dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias temprana y tardía. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes. ¿No nos habla esto también aquí de permanecer? Sí. Y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Sí. Así que cuán importante también es verlo de esta manera. Bien, pero en tercer lugar, en cuanto a tiempo, primero he señalado en cuanto a lugar. En segundo lugar, con respecto a condición. En tercero, en cuanto a tiempo. Y en cuanto a tiempo, bueno, su sentido es continuar siendo. El mismo apóstol Santiago, por ahí ya sabemos, en el capítulo 1 habla del cristiano fluctuante, que es como una hoja seca, como las olas del mar, en fin, esa inestabilidad, esa irregularidad, un día sí, otro día no, hoy soy, mañana no soy. No, en cuanto a tiempo,
Su sentido aquí es continuar siendo, resistir, sobrevivir, no ceder. Cosas no fáciles, ¿verdad? Nada de lo que señalo aquí es sencillo para ningún cristiano, pero con la ayuda de Dios. Y tiene que ser con la ayuda del Señor, porque ya leímos ahí, sin Él no podemos hacer nada. Sobre esto, bueno, quiero ilustrar, permítanme ilustrar para ustedes lo siguiente. Esto de continuar siendo, resistir, sobrevivir, no ceder. ¿Sí? Sostengamos un poquito estos pensamientos, lo que nos transmite cada uno de ellos, y vayamos a Hechos, capítulo 27, ¿sí? Capítulo 27. Y voy a llevarles, permítanme hacerlo, en un recorrido, pues quiero pensar, no, más que imaginario, ¿verdad? Más que imaginario, algo así, en una metáfora, como una metáfora, convirtiendo esta situación vivida por el apóstol Pablo, por Bernabé y todos los que allí iban en esa tripulación. Recordemos que este fue el viaje que fue decisivo para el apóstol, para que fuera a Roma. Fue llevado a Roma finalmente. Él había apelado al César y dije, bueno, pues te vamos a llevar allá. Y en este recorrido, pensemos en nuestra vida cristiana como una travesía, como un recorrido en alta mar, un largo viaje desde nuestra conversión hasta llegar a la meta. Permítanme, sí. Vayamos con el apóstol Pablo, con este recorrido, y Bernabé, y 274 personas que allí iban, sí, en este recorrido. Y notemos cómo en nuestra vida cristiana nos vamos a enfrentar, o nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando, ¿verdad?, a muchas adversidades. Muchas adversidades. Bien, a partir del versículo 4, ¿sí?, toda vez que ya Pablo, Bernabé, con todos los prisioneros, ¿verdad?, eso dicen los primeros versículos, llegaron, ¿verdad?, embarcaron, ¿verdad?, en esa nave. Ahí en el versículo 4, dice, a partir de que desplegamos, dice Bernabé, en esta reseña, de allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre porque, notemos, teníamos el viento en contra. ¿Cuántas veces en la vida cristiana va a suceder eso o ha sucedido así? Vientos contrarios. Y hemos vivido algunas experiencias. Por allá ha sucedido, tiene algunos años atrás, iba allí desde la desviación de Zongolica a la parada, a la entrada a una iglesia, a una obra por allá en la sierra, y nos tocó una surada. Bueno, ya desde que habíamos salido en la noche anterior, una surada de esas fuertes, y casi no podíamos avanzar ya en el cerro, y teníamos que hacer un esfuerzo. Vientos contrarios. Podemos traducir esto en muchas otras situaciones. Vientos contrarios. Pero también en el versículo 6, nuestra vida cristiana es una experiencia, reúne experiencias de cambio. Versículo 6. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba, dice, para Italia, y nos embarcó en ella. Sí, casi no nos diría de primera atención nada este versículo, pero notemos, embarcaron en una nave, recién iniciaron el viaje, pero hubo necesidad, ¿sí?, de que cambiaran de embarcación.
¿Cuánto quisiéramos que nuestra vida terrenal, nuestro peregrinar acá, fuera una vida estable? Todos amamos la estabilidad, que no hubiera cambios, transiciones, aunque esto no tiene que ver con lo que antes dije, de permanecer en el Señor, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero hablo de circunstancias, hablo de cosas, ¿sí? Desde una mudanza, ¿verdad? Y los que vivimos, y yo de ahora digo, vivimos en el pasado, una serie de cambios, de un pastorado a otro, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, por el ministerio, por causa del ministerio, de la obra del Señor, ¿sí? Todos amamos una vida sin cambios, pero se producen, se dan esos cambios. Y el adaptarnos, no todos tenemos la capacidad de adaptación, ¿sí? Y hoy cuando yo pienso en la vida nómada de los patriarcas, de los creyentes, muchos de ellos en el Antiguo Testamento, una vida emocionante, de aventura, decimos, y hay quienes gustan de eso, ¿verdad? Sí, pero una vida nómada. Y en suma, ¿qué es nuestra vida cristiana? Pues vamos de paso, somos peregrinos. Sí, no hay nada, al fin y al cabo, en cuanto a situaciones y circunstancias en esta tierra, no esperemos, ¿verdad?, que no haya cambios. Pero sigo adelante. El versículo 7. A veces la navegación se hace lenta, muy lenta. Versículo 7. Nuestra navegación, dice, fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Gnido, porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta frente a Salmón. Aquí algunos lugares que cita Bernabé, ¿verdad? Está diciendo Bernabé, Lucas. Sí, el apóstol Lucas. El escritor de esta reseña, de esta historia. Pero no termina ahí todo, ¿verdad? Hay ocasiones en que decimos, bueno, yo quisiera avanzar en la vida espiritual, pero así, rápido y para llegar pronto a la meta. Sí, a veces vamos más rápido, otras veces vamos lentos, ¿verdad? Pero yo he dicho, tengo una colección de frases por ahí, y tengo una de ellas que dice que la vida cristiana no es una carrera. La carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Sí, tenemos que ir costeando. Ahí lo vemos, tenemos que ir costeando. Y cuando alguien en una nave, en una embarcación va pues cerca de la costa, quiere decir que no va en aguas profundas. Notemos eso. ¿Cuáles son las situaciones que a veces nos impiden ir en pleno océano, ahí con el Señor, ¿verdad? En unas experiencias profundas en nuestro avanzar con el Señor? Y versículo 10. Estamos hablando allí de que a veces tienen lugar grandes perjuicios en nuestra vida. Les dijo, amigos, si seguimos navegando, Pablo por ahí intervino. Creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nosotros. Y más adelante, quienes hemos leído no una, sino varias veces este pasaje, ¿verdad? Recordaremos que tal ocurrió, como si hubiera sido una profecía por parte de Pablo, ¿sí? Porque el capitán habrá dicho, ¿qué vas a ver de navegación? Y si sabía, Pablo sí sabía, ¿verdad? Pero allí nos quedamos con esta declaración. En nuestro navegar constante sufrimos perjuicios y pérdidas. Sí, perjuicios y pérdidas. En cualquier aspecto, espiritualmente, moralmente, físicamente,
materialmente, en fin, en muchos aspectos. Pero todavía seguimos en este recorrido. Versículo 14 dice, pero al poco tiempo un viento huracanado, notemos, un viento huracanado conocido como Euroclidón, dio contra la nave. Oh Señor, esto ya atañe directamente, ¿verdad? Directamente, son daños, perjuicios, afectaciones directas. ¿Y quién las quiere experimentar? ¿Quién las quiere sufrir? Nadie, ¿verdad? Pero esos vientos huracanados dan contra nuestra nave. ¿Lo sabíamos? Sí, lo sabíamos. Algunos tal vez no. Pues prepárese para ello, ¿verdad? Y quienes ya hemos sufrido alguna cosa así, sepamos que, y gracias a Dios porque ya pasamos algunas cosas, ¿verdad? Pero vendrán otros huracanes. Sí. Sentimos por momentos también, versículo 15, que esos vientos nos arrastran, nos llevan en la dirección que no queremos. Porque salimos, iniciamos nuestro caminar con el Señor, marcando una ruta, y decimos, allá tengo que llegar. Pero, oh Dios, versículo 15, y la arrastró, dice, lo que leemos, versículo 15, y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Eso es peligroso, sobre todo cuando dejamos de luchar. Cuando dejamos de luchar, esos vientos contrarios, esos vientos huracanados nos van llevando. Sí, la vida cristiana es una lucha constante, es un oponernos constante. Sí, eso es, esa es nuestra realidad. Sí, hay peligro de quedarnos a la deriva, versículo 17, la cual fue subida a bordo y atada a la nave, ¿verdad? Hablamos aquí de la lancha salvavidas, en el versículo 16. Dice, por temor a quedar varados en la arena, se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Eso es lo que dice el versículo 17. Sí, pues hablamos de vientos contrarios, de vientos huracanados, pues todavía nos falta enfrentar las tempestades, fuertes tempestades, furiosas tempestades. Versículo 18. Como éramos azotados por una furiosa tempestad, al día siguiente o al siguiente día se comenzó a aligerar la nave de su carga. Sí, aquí ya comienza alguna situación por allí, ¿verdad? Y es una acción que en algún momento nosotros tenemos que llevar a cabo. Aunque, permítanme recordarles que por aligerar, aquí comenzaron con arrojar al mar los aparejos, pero más adelante encontramos que empezaron a arrojar el trigo. Ajá. Cosas que eran para el sustento, para la alimentación, para la sobrevivencia. Por allí el autor a los Hebreos, vayamos ahí, el autor de los Hebreos en el capítulo 12, nos hace una exhortación el Señor aquí en su palabra, cuando dice, librémonos, estoy citando de la segunda mitad del capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, segunda mitad, dice, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, notemos, la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Para poder avanzar, tenemos que aligerar nuestra carga. Sí, allí lo leemos en el versículo 18, en el versículo 19. Y al tercer día se arrojaron los aparejos de la nave, dice. Sí, y nosotros tenemos por otro lado que dejar todo el peso del pecado que nos
asedia o que nos rodea. Sí, todavía, versículo 20, permítanme todavía seguir con ustedes en este recorrido. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas. Esa es otra situación. Y la fuerte tempestad nos seguía azotando. Así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hay lapsos, hay tramos que tenemos que atravesar de oscuridad. Y parecería esto una contradicción. Y decimos, no, es que el Señor en otra parte nos insta a caminar siempre a la luz y mantenernos en la luz y no salirnos de la luz, en fin, porque el Señor es la luz. Sí, muy bien, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero recordemos que el Señor nos va probando. El Señor nos va fogueando. Sí, así es. Y a veces nos va a permitir que pasemos por etapas así de oscuridad. ¿Cuáles estrellas? La luna no aparece, no se ve por ninguna parte. No hay vestigio de luz en ningún lado. Sí, y tenemos que pasar por esas etapas. Pero en esos momentos, notemos, cuando más densa es la oscuridad en nuestro entorno, que no sabemos ni qué rumbo llevamos, al parecer, sí, no parece como que ya, bueno, y ahora sí hay una sensación, ¿verdad? Una impresión como que nos perdemos o está en riesgo nuestra salvación. ¿Qué dicen los versículos 22 al 25? Notemos, cuando vienen esos tiempos difíciles, esas etapas de oscuridad, de tinieblas espirituales, viene una palabra, se deja oír la voz del Señor. Y miren cómo fue usado el apóstol Pablo. Dice, pero yo les pido, hablando a la tripulación, pero yo les pido, dice, que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Sí, es allí donde nosotros tenemos que estar más que sabido. Sí, porque eso ocurrió y seguirá ocurriendo en toda la historia de la iglesia. Hablando de pérdidas, sí, a partir estoy en el libro de los Hechos todavía, pero el capítulo 8, donde comenzaron las persecuciones. ¿Qué pudieron tomar? ¿Qué pudieron llevarse todos los cristianos que salieron de Jerusalén y de Judea? Estaban muy cómodos allí, digo cómodos por decir, perseverando, buscando al Señor, orando y todo eso. Estaban bien, sí, pero el Señor permitió las persecuciones. ¿Qué se pudieron llevar? Pablo, consciente de todo ello, dijo en otro momento, porque nada hemos traído a esta tierra o a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esa es la realidad, esa es la verdad. Si tuviera que no queremos, ¿quién quiere que venga una persecución? Ya hay persecuciones, hay una iglesia perseguida en este tiempo, en nuestras regiones. ¿Sí? ¿Quién quisiera eso? Pero ¿qué da tiempo de tomar o de llevarnos? Pensemos un poquito en eso, ¿sí? Pero la palabra ahí está. Lo sé, dijo Pablo, hablándole a toda la tripulación. Lo sé, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios eterno, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. O sea, Pablo, vas a terminar tu recorrido. Pablo, finalmente vas a llegar a Roma. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Sí. Hoy necesitamos voces de auténticos, genuinos y verdaderos profetas de Dios, que se puedan parar delante del pueblo del Señor y hablar palabra directa de Dios. Sí, dando palabras de ánimo y de seguridad.
Ninguno de ustedes se va a perder. No tengan miedo, no tengan miedo. Van a llegar a la meta. Hace falta voces así, de parte del Señor, o pasos, instrumentos. Hay, por cierto, voces, pero que no emanan de Dios. No es palabra de Dios. Lamentable y tristemente en este tiempo. Tengamos mucho cuidado. Sí, entonces la travesía se prolonga, sí, pero ya con una palabra, ¿verdad? De parte del Señor. 14 noches, esto, versículo 27, ya prácticamente estoy terminando. Versículo 27. 14 noches después de navegar a la deriva por el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros intuyeron que estaban cerca de tierra. Dice el 28, así que echaron la sonda y esta marcaba una profundidad de 20 brazas. Un poco más adelante volvieron a echarla y ya marcaba 15 brazas. Ante el temor de dar con algunos escollos, esa es otra situación, ¿verdad? Se echaron 4 anclas por la popa, esperando con ansias que amaneciera. Oh, nuestra ancla es Cristo, ¿verdad? Firme, estable, allí, inamovible. El Señor. Allí debe estar nuestra fe, nuestras convicciones. Ahora, todo bien, ya casi cerramos aquí, aunque todavía el recorrido, digamos, porque hubo un transbordar en otra nave, pero ya no vemos eso. Pero sí, miren, versículo 30. Ante las pruebas y las adversidades, ante las etapas adversas, tempestades, huracanes, en fin, conflictos, pérdidas de esto, lo otro, calamidades, virus, dice el 30, algunos marineros trataron de huir de la nave. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando hoy en día? Dios no nos ama, Dios nos ha dejado. ¿Cómo permite el Señor que estemos sufriendo? Hay familias cristianas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Familias cristianas, con esto del virus, les ha llegado. Desde aquí, permítanme entregar una palabra de consolación, de aliento en el Señor para quienes han visto la partida de un ser querido por causa de esta pandemia, por causa de este virus. Ánimo en el Señor, fortaleza, mucha fortaleza en el Señor. No abandonen la nave, no claudiquen. Hemos leído, algunos marineros trataron de huir, algunos quieren huir. Dice, aparentando que querían soltar las anclas, de proa echaron al mar la lancha salvavidas, ¿verdad? Pero Pablo allí otra vez intervino, hablando con el centurión, y los concientizó todavía, los concientizó. Versículos finales dentro de esta narrativa. El apetito por la palabra de Dios. Muchos días sin probar alimento. Muchos días. Sí. Y dice aquí, comenzaba a amanecer, versículo 33, cuando Pablo los animó a comer. Les dijo, ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. No solo, aquí se habla del alimento material, sí, pero recuerdan ustedes las palabras del Señor desde el pasado, cuando dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristiano que no se alimenta con la palabra, si no nos alimentamos con la palabra, no podremos sobrevivir. Esto es importante.
Hay que comer la palabra, hay que sustentarnos con la palabra. Cuán importante es. Ahora, todos llamados a ser preservados, pero las amenazas todavía, por ahí ya me adelanto hasta el versículo 41 y 42. Dice, como encontraron un lugar de dos corrientes, hicieron encallar la nave. Allí la proa quedó inmóvil y enclavada en la arena, pero la violencia del mar hizo pedazos la popa, eso dice. Entonces los soldados acordaron, matar a los presos, para que ninguno tratara de fugarse nadando. Sí, amenazas todavía de muerte. La muerte ronda en algunas familias, la muerte ronda. Sí, ten cuidado, no te vayas a contagiar. No, mira, emplea esto, usa aquello, no se te olvide esto más, cuídate. La muerte ronda. Pero, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y finalmente, versículo 44, y concluyo. Versículo 44. Dice, y que los demás usaran tablas, o sea, los restos de la nave, unos nadando, otros allí medio soportados con pedazos de madera, en fin. Pero ¿qué pasó? Fue así como todos pudimos, dice Lucas, fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Amén. Llegar a tierra, llegar a la meta. Eso es la condición, y de acuerdo al tema, la importancia de permanecer en Cristo. ¿Sí? Es muy importante, porque el concepto del discipulado no es pasivo, no es estático, sino dinámico y creciente. El permanecer en el Señor forma parte del pulso cristiano. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos reanime, que el Señor nos fortalezca y que el Señor prospere esta palabra. Es mi deseo y es mi oración, que en cada uno de nuestros corazones permanezca el deseo y aún florezca el deseo en estos tiempos adversos de seguir adelante, de permanecer en Cristo, de fructificar para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Bien, esta palabra la he entregado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén.